Hermano protestante, dices que hacer la señal de la cruz es un ritual pagano inventado, pero el profeta Ezequiel profetizó que los únicos que se salvarían de la muerte serían aquellos marcados con una señal en la frente, que en hebreo antiguo tiene forma de cruz. Te han enseñado a tenerle alergia a la señal de la cruz. Te han dicho que es un tic nervioso de los católicos, una superstición vacía o una tradición de hombres. Pero hoy voy a llevarte a las raíces profundas de la Biblia y a los documentos del siglo II, mucho antes de Constantino, para demostrarte que los primeros cristianos usaban este signo como un arma de guerra espiritual. Cuando termine este video, entenderás por qué el diablo odia que te persignes y por qué tú deberías empezar a hacerlo hoy mismo si quieres reclamar tu identidad en Cristo. La objeción que escucho en cada debate es esta: hermano, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que tocarse la frente, el pecho y los hombros. Jesús dijo que oráramos al Padre en espíritu y en verdad, no haciendo gestos con las manos. Eso de la señal de la cruz es un invento posterior para identificar a los católicos romanos. Además, la cruz es un instrumento de tortura. Es como si adoraras la pistola que mató a tu hijo. Nosotros predicamos a Cristo vivo, no colgado en un madero. Persignarse es vano repetición y rito muerto. Entiendo tu postura. Si miras la fe solo como algo mental, el cuerpo estorba. Pero el cristianismo es la religión de la encarnación. El Verbo se hizo carne, y lo que hacemos con el cuerpo afecta al espíritu. Hoy vamos a ver si la Biblia realmente guarda silencio sobre marcarse con la señal de Dios. Vamos al Antiguo Testamento, a una profecía impresionante. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Dios está a punto de castigar a Jerusalén por su idolatría. Pero antes, da una orden a un ángel escribano. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Y en el versículo 6 dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. La palabra hebrea para señal aquí es otau. Es la última letra del alfabeto hebreo. Lo fascinante es que en el paleohebreo, la escritura antigua que usaban los profetas, la letra tav no se escribía como hoy. Se escribía literalmente como una cruz, más o X. Dios mandó marcar a los fieles con una cruz en la frente para salvarlos de la muerte. Los primeros cristianos que leían el Antiguo Testamento entendieron esto perfectamente. San Jerónimo y los padres de la Iglesia vieron aquí la prefiguración de la señal de la cruz. Si Dios usó el signo de la cruz en la frente para proteger a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿por qué te escandaliza que los cristianos de la Nueva Alianza hagamos lo mismo para invocar la protección de la sangre de Cristo? No es un invento, es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Un ángel grita: no hagáis daño a la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Otra vez una marca en la frente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, vemos a los 144,000 que tienen el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Cómo se escribe el nombre de Dios en la frente? En la antigüedad, los esclavos eran marcados para saber a quién pertenecían. Los soldados eran marcados. Nosotros los cristianos somos esclavos de Cristo y soldados de Dios. Hacer la señal de la cruz sobre nuestra frente no es más que hacer visible esta realidad bíblica. Yo pertenezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un católico se persigna, está repitiendo la fórmula bautismal, está renovando su bautismo, está diciendo: soy cristiano, estoy sellado. ¿Por qué te molesta que usemos la fórmula de Jesús, Mateo 28, combinada con la señal de la redención, Gálatas 6:14? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es Biblia pura en acción. La mentira histórica favorita del protestantismo es: eso lo inventó Constantino en el siglo IV. Falso. Tenemos documentos irrefutables muy anteriores. Tertuliano, un apologista cristiano del norte de África, escribió en el año 211 después de la muerte de Cristo, 100 años antes de Constantino, en su obra De Corona Militis, capítulo 3. En todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras salidas y llegadas,
al ponerse los zapatos, al bañarse, en la mesa, al prender las velas, al acostarse, al sentarse, en cualquiera de las tareas en que nos ocupemos, marcamos nuestras frentes con la señal de la cruz. Año 211. Los cristianos se persignaban para todo. Era su identidad. Era la forma de santificar el día. San Hipólito de Roma, en la tradición apostólica, año 215, escribe: Persígnate la frente con la señal de la cruz, porque este es el signo de la pasión que se opone al diablo. Estos hombres vivían en época de persecución, morían por Cristo. Si ellos, que entregaban su vida a los leones, hacían la señal de la cruz, ¿quién eres tú, cristiano cómodo del siglo XXI, para decir que ellos eran idólatras? La señal de la cruz es la herencia de los mártires. Al rechazarla, te desconectas de la iglesia heroica de los primeros siglos y te unes a una teología moderna y desencarnada. Analicemos la lógica profunda de este gesto. El ser humano no es un ángel, es cuerpo y alma. Rezamos con las rodillas arrodillándonos, rezamos con la voz y rezamos con las manos. Hacer la señal de la cruz es una oración corporal, es un microcredo. 1. Al tocar la frente, el pecho y los hombros, dibujas la cruz, confiesas la redención. Dices: creo que Jesús me salvó muriendo en la cruz. 2. Al decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, confiesas la Trinidad. 3. Al hacerlo de arriba abajo, confiesas la encarnación, que el Hijo bajó del cielo a la tierra, y al hacerlo de izquierda a derecha en el rito latino, confiesas el paso de la muerte a la vida. En 3 segundos has resumido toda la fe cristiana. Los protestantes dicen solo fe, pero a menudo su fe es muy abstracta. El católico se pone la fe encima, se viste de Cristo. Si te avergüenza hacer este gesto en un restaurante o en la calle, recuerda las palabras de Jesús en Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. La cruz es la palabra de Cristo. No te avergüences de la bandera de tu rey. El soldado que esconde su bandera en la batalla es un cobarde o un traidor. Hablemos de guerra espiritual real, no de gritos en un escenario, sino de combate contra el mal. San Atanasio escribió la vida de San Antonio Abad, siglo IV, el padre de los monjes del desierto. Antonio luchaba cuerpo a cuerpo contra demonios en el desierto de Egipto. Atanasio cuenta que cuando los demonios aparecían para aterrorizarlo con formas de bestias y monstruos, Antonio simplemente hacía la señal de la cruz y los demonios se desvanecían como humo. Antonio les decía: la señal de la cruz y la fe en el Señor son para nosotros una muralla inexpugnable. ¿Por qué el diablo odia la señal de la cruz? Porque la cruz es su derrota. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es el momento en que el orgullo de Satanás fue aplastado por la humildad de Cristo. Cuando tú haces la señal de la cruz, le estás recordando al diablo su derrota. Le estás mostrando el instrumento de su humillación. Es como mostrarle la silla eléctrica al criminal condenado. El padre Gabriele Amorth, exorcista del Vaticano, decía que el agua bendita y la señal de la cruz son sacramentales que queman a los demonios si se hacen con fe. Tú, hermano protestante, intentas echar demonios gritando, pero has tirado el arma que la iglesia primitiva usaba con poder. Has desarmado a tu propio ejército por prejuicios anticatólicos. Algunos protestantes fundamentalistas dicen: pero el Papa a veces hace gestos raros o la cruz invertida es satánica. Vamos a educarnos. La cruz invertida es, históricamente, la cruz de San Pedro. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por humildad, porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Durante 1900 años, la cruz invertida fue un símbolo cristiano de humildad petrina. Solo en el siglo XX, con el cine de terror y el satanismo moderno, se empezó a usar como símbolo anticristiano. Pero el católico conoce la historia. No dejes que Hollywood te dicte tu teología. Otro mito: la cruz es maldición porque Deuteronomio dice: maldito el que cuelga de un madero. Exacto, Gálatas 3:13 explica esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él asumió la maldición para darnos la bendición. Por eso lo que era instrumento de maldición se convirtió en árbol de vida. La cruz ya no es maldición, es el trono de la gracia. Rechazar la señal de la cruz por Deuteronomio es ignorar lo que Pablo enseña en Gálatas, la transformación del signo. Contraargumento 1. Es un gesto vacío si no hay fe.
Respuesta, totalmente de acuerdo. Si lo haces como un robot, no sirve de mucho. Pero el abuso no anula el uso. Que haya gente que lo haga mal no significa que el gesto sea malo. Hazlo bien, con fe, con conciencia. Abusus non tollitusum. Contraargumento 2. Jesús no está en la cruz, ya resucitó. Respuesta, amén. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:23. La resurrección no borra la crucifixión, la valida. En el cielo Jesús sigue apareciendo como un cordero como inmolado. Apocalipsis 5. Las llagas permanecen en su cuerpo glorioso. La cruz es eterna porque el amor demostrado allí es eterno. No adoramos la madera, adoramos al que estuvo en ella. Contraargumento 3. Es idolatría. Respuesta. Idolatría es adorar algo que no es Dios como si fuera Dios. Hacer un gesto de recordar a Dios no es idolatría. ¿Es idolatría poner la mano en el corazón cuando suena el himno nacional? No. Es un gesto de respeto y pertenencia. La señal de la cruz es el saludo a nuestra patria celestial. La vida moderna es secular. Dios está fuera de las escuelas, de los trabajos, de la política. Hacer la señal de la cruz es una forma de reclamar territorio para Dios. Cuando te persignas antes de comer, estás diciendo, esta comida viene de Dios. Cuando te persignas al pasar por una iglesia, dices, ahí está mi Señor. Cuando te persignas al empezar a trabajar, dices, mi trabajo es una ofrenda. Es la forma más sencilla y poderosa de cumplir el mandato de Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No necesitas detenerte y cerrar los ojos 20 minutos. Con un gesto de 2 segundos, consagras el momento. Hermano protestante, te estás perdiendo esta herramienta de santificación. Tienes una fe que solo funciona cuando tienes la Biblia abierta o estás en el culto. El católico tiene una fe que se lleva puesta en el cuerpo todo el día. Te invito a romper el tabú. No es un invento del Papa. Es la marca de los hijos de Dios profetizada por Ezequiel y practicada por los mártires. Hermano, el diablo quiere que seas invisible. Quiere que seas un cristiano agente secreto. Que nadie sepa que eres de Cristo hasta que abres la boca. Pero la señal de la cruz te hace visible, te marca, te expone. Por eso el mundo la odia. Por eso prohíben los crucifijos en las escuelas, porque el demonio no soporta ver el signo de su derrota. Si te da vergüenza hacerla, pregúntate a quién quieres agradar, al mundo o a Cristo. La próxima vez que sientas miedo, angustia o tentación, haz la señal de la cruz lentamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y verás cómo la atmósfera cambia. No me creas a mí. Créeles a los millones de cristianos que durante 2000 años han encontrado refugio bajo la sombra de la cruz. Quiero ver valentía en los comentarios. Protestante, ¿por qué te niegas a usar un signo que está en Ezequiel 9 y que usaban los cristianos del siglo II? Dame una razón bíblica, no un prejuicio. Católico, escribe, por la señal de la Santa Cruz, líbranos, Señor. Llena los comentarios de cruces. Vamos a demostrar que no tenemos vergüenza. Si quieres aprender a usar más armas espirituales como el agua bendita y la sal exorcizada, tienes que ver mi siguiente video donde explico su poder bíblico. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. Carga tu cruz. Bendiciones.